Hola, soy Sofía, una madre primeriza de 28 años navegando por el hermoso pero desafiante mundo de la maternidad. Los primeros días en casa con mi hijo recién nacido fueron un torbellino de dicha y agotamiento, a pesar de la inmensa alegría que trajo a nuestras vidas. La recuperación física del parto fue más difícil de lo que esperaba. La casa estaba constantemente desordenada, la ropa se acumulaba y los platos rara vez salían del fregadero. Una tarde, mientras intentaba calmar a mi hijo que no dejaba de llorar, sonó el timbre de la puerta de forma inesperada. Era Linda, mi suegra, que apareció sin avisar. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala desordenada antes de fijarse en mí con una mezcla de preocupación y desaprobación. Pensé en venir a ver cómo te las arreglas, querida, dijo Linda, saltando sobre un juguete de bebé. Tom mencionó que podrías necesitar algo de ayuda. Gracias, Linda, las cosas están un poco caóticas, pero nos estamos manejando, respondí, tratando de disimular el estrés en mi voz. Linda caminó hacia la cocina, donde el ruido de los platos sucios resonaba a nuestro alrededor. Parece que necesitas más que un poquito de ayuda, comentó, con tono agudo. Este lugar está hecho un desastre. ¿Así planeas criar a mi nieto? Sus palabras me dolieron, y sentí el peso de su juicio aplastando mi ya frágil espíritu. Estoy haciendo lo mejor que puedo, dije a la defensiva, sosteniendo a mi hijo un poco más fuerte. Linda suspiró pesadamente. Sofía, ser madre es cuestión de prioridades, y ahora mismo parece que no estás priorizando nada. Estaba a punto de responder cuando Tom entró, notando la tensión. Intentó rápidamente calmar la situación. Mamá, Sofía está haciendo un trabajo increíble. Ha sido difícil con el bebé que no duerme bien, dijo Tom, tratando de defenderme. En lugar de ceder, Linda se volvió hacia Tom. Tienes que ayudarla a entender lo que está en juego. No se trata solo de mantener la casa limpia. Es cuestión de responsabilidad. No está cumpliendo con los estándares de la familia. Tom me miró a mí, luego a su madre, con cara de conflicto. Mamá, por favor, no hagamos esto ahora. Sofía está recuperándose. Pero es exactamente cuando necesitas inculcarle disciplina, interrumpió Linda, elevando la voz. Si lo aprende ahora, lo manejará mejor en el futuro. No puedes ser blando con ella. Tal vez tienes razón, mamá. Tal vez Sofía necesita aprender de la manera difícil, dijo Tom, y sus palabras sonaban ajenas cuando salían de su boca. Exactamente, Linda asintió, empujando suavemente a Tom hacia mí. Hazle ver que este comportamiento no será tolerado. No tuve tiempo de reaccionar antes de que la mano de Tom golpeara mi mejilla. El sonido resonó por la habitación, una marca clara y aterradora de la línea que se había cruzado. Sostuve a nuestro hijo cerca. Sus llantos se mezclaban con el latido acelerado de mi corazón. Tom, ¿qué estás haciendo?, logré decir entre lágrimas. El dolor de la bofetada era menos que el de la traición. Esto es por tu bien, Sofía. Necesitas aprender, dijo Tom, con voz vacía, sin mirarme a los ojos. La habitación quedó en silencio, excepto por los suaves sollozos de mi hijo. Tom me miró con disculpas, su rostro una mezcla de frustración y vergüenza. Linda permaneció firme, su expresión inescrutable pero su postura inquebrantable. Lo que se suponía que iba a ser una visita de apoyo se había convertido en una crítica total a mi maternidad y mi valor como persona. Mientras Linda se preparaba para irse, susurró algo a Tom en la puerta. No pude oír todo, pero su tono insinuante y el labio preocupado de Tom me dijeron que no eran palabras de apoyo. Esa noche, mientras acunaba a mi hijo para dormir, no podía quitarme la sensación de terror que se había apoderado de mí. Lo que se suponía que debía ser una estructura familiar de apoyo se sentía más como un tribunal, y yo estaba siendo juzgada, mientras atendía a mi hijo y a mi mejilla adolorida. La claridad de mis próximos pasos se formó en medio del caos. Necesitaba un plan, una salida, no solo por mi seguridad, sino por el bienestar de mi pequeño. La casa que alguna vez sentí como un hogar ahora se sentía como una trampa, tejida por las mismas personas que se suponía debían amarnos y protegernos. La noche después de que Tom me abofeteara bajo la manipulativa guía de su madre, Linda, no pude soportar dormir a su lado, con mi bebé en brazos. Me retiré al cuarto del bebé, una habitación que había sido un refugio de alguna manera en las últimas semanas. Mientras acunaba a mi hijo para que volviera a dormir, los eventos del día se repetían en mi mente, cada repetición agudizando el dolor y la traición. A la mañana siguiente, mientras Tom estaba en el trabajo y Linda presumiblemente en su propio terreno, hice la llamada. Jessica contestó al segundo timbrazo. Jess, soy yo, necesito la ayuda que me ofreciste, dije, con la voz mezclada de miedo y determinación. No digas más, Sofía, hoy paso por ti con mi camión.
Podemos guardar tus cosas en mi casa hasta que decidas a dónde quieres ir, respondió Jessica, con una voz firme y reconfortante. El plan era simple pero arriesgado. Empacaría lo más que pudiera durante el día, enfocándome en lo esencial para mi hijo y para mí. Jessica me ayudaría a mover todo a su casa por la tarde. Decidimos que lo mejor era irnos antes de que Tom regresara del trabajo. Sabía que si lo enfrentaba, podría convencerme con disculpas o, lo peor de todo, la influencia de Linda podría prevalecer de nuevo. Durante el día, mientras empacaba, cada conjunto de ropa, cada juguete de bebé, se sentía pesado con recuerdos y lo que podría haber sido, pero el eco de la bofetada de Tom y la mirada en los ojos de Linda fueron todos los recordatorios que necesitaba para saber que quedarse no era una opción. Para la tarde, la mayoría de nuestras cosas ya estaban empacadas y escondidas en el garaje. Jessica llegó justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Su presencia fue un faro de esperanza en lo que había sido uno de los días más oscuros de mi vida. ¿Lista?, preguntó mientras entraba, observando la escena de su vida reducida a cajas y bolsas. Tan lista como estaré, respondí, sosteniendo a mi hijo un poco más fuerte. Trabajamos rápido, cargando el camión con la sigilosidad y rapidez de una máquina bien aceitada. La habitación del bebé, mi refugio, fue lo último que limpié. Me tomé un momento allí, una despedida silenciosa de la vida que había esperado construir con Tom. Al alejarnos de la casa, la vi desaparecer en el espejo retrovisor, un capítulo que se cerraba con el corazón pesado pero esperanzado. Mi bebé dormía tranquilo en su asiento, ajeno al cambio, pero finalmente seguro. Esta era la primera noche de nuestra nueva vida, una en la que el miedo y la manipulación ya no tendrían poder. Seguros en la casa de Jessica, mi determinación solo creció más fuerte, la paz y el apoyo. Lo que encontré allí contrastaba fuertemente con la atmósfera opresiva de mi propia casa. Fue aquí, en este santuario, donde comencé a planear meticulosamente cómo exponer a Tom y a Linda por lo que realmente eran. La idea no era solo escapar, sino asegurarme de que no pudieran torcer la narrativa a su favor o hacerle esto a otra persona alguna vez. Comencé contactando a familiares y amigos bajo el pretexto de ponernos al día. Durante estas conversaciones, grabé sutilmente cualquier mención sobre el comportamiento de Linda o la sumisión inusual de Tom hacia ella. Algunos fueron cautelosos, pero muchos no eran conscientes de la profundidad de la manipulación y el control que Linda ejercía. Con el paso de las semanas, estas piezas de evidencia empezaron a formar una imagen más clara. Compilé mensajes de texto, mensajes de voz y llamadas grabadas. Con todo listo, elegí el lugar para la confrontación, una reunión familiar organizada por la hermana de Tom para su aniversario. Era un lugar neutral con suficientes miembros de la familia presentes, algunos de los cuales ya habían expresado en privado incomodidad con la dominación de Linda en la dinámica familiar. El día de la reunión, mis nervios estaban tensos como un alambre. Llegué con Jessica, quien había accedido a apoyarme durante esta situación. Los murmullos de saludo fueron tibios. La tensión por los problemas domésticos recientes de Tom y Linda había llegado incluso a los parientes más lejanos. Después de los saludos iniciales, me levanté, mis manos temblando pero mi voz firme. Tengo algo importante que compartir con todos ustedes hoy. Comencé. Todos los ojos en la sala se fijaron en mí. Es sobre Tom y su madre, Linda, y cómo sus acciones no solo nos han afectado a mí y a mi hijo, sino a toda la familia. Tom, luciendo sorprendido y un poco asustado, intentó interrumpir. Sofía, no hagas esto aquí, pero seguí adelante, sacando mi teléfono. Esto no es solo un problema doméstico, dije mientras conectaba mi teléfono al altavoz Bluetooth. La sala cayó en silencio mientras las grabaciones se reproducían, las duras directrices de Linda, los acuerdos vacilantes de Tom, ellos planeando corregir mi comportamiento. Las reacciones variaron desde el asombro hasta el disgusto. La tía de Tom, quien siempre me había querido, se veía particularmente traicionada. ¿Es esto cierto, Linda? ¿Estabas forzando a Tom a hacer estas cosas?, demandó. El rostro de Linda era una máscara de furia y pánico mientras intentaba desviar la atención. Estas son solo grabaciones fuera de contexto, tartamudeó. Pero el primo de Tom, un observador callado hasta ese momento, se levantó. No, no lo son. Hemos visto indicios de esto durante años. Simplemente nunca quisimos creerlo. La confrontación cambió la dirección. Los familiares comenzaron a compartir sus propias observaciones y experiencias, lentamente pintando el retrato de una mujer que había manipulado a su familia bajo la apariencia de una preocupación matriarcal. Tom se quedó allí, pálido y en silencio, finalmente viendo la telaraña que su madre había tejido a su alrededor.
A medida que la reunión familiar se convertía en un acalorado debate sobre la influencia de Linda, sentí un peso levantarse de mis hombros. La verdad había salido a la luz, no solo para que yo la viera, sino para todos. Después de la tormenta de la confrontación familiar, las secuelas fueron una realización tranquila y sombría para todos los involucrados. La familia de Tom, que había estado bajo el control de Linda durante tanto tiempo, ahora veía sus manipulaciones por lo que realmente eran. El shock colectivo era palpable. La incomodidad era innegable mientras todos asumían cómo la influencia de Linda había penetrado tan profundamente en sus vidas. Para mí, la decisión de dejar a Tom fue tan dolorosa como necesaria. A medida que la reunión familiar se dispersaba, la contundencia de mi elección se asentó. Tomé a mi hijo, quien permaneció felizmente ajeno a la turbulencia a su alrededor, y con una última mirada a la casa familiar, me adentré en lo desconocido. Tom nos observó irnos, con una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. Su voz, que una vez fue tan familiar, ahora parecía un eco distante mientras susurraba un débil adiós. Linda, por otro lado, enfrentó una realidad más dura. La familia que había controlado tan estrictamente ahora le dio la espalda, cada miembro lidiando con su propia traición y confianza mal depositada. La culpa por romper la familia se colocó firmemente sobre sus hombros. Sus intentos por recuperar el control cayeron en oídos sordos. La evidencia y los testimonios colectivos en la reunión fueron demasiado incriminatorios. En las semanas siguientes, Tom intentó ponerse en contacto. Sus mensajes eran una mezcla de disculpas, súplicas de comprensión y promesas de cambio, pero el recuerdo de su mano levantada contra mí, el eco de la voz de su madre en sus acciones, eran barreras demasiado grandes para superar. La confianza se había roto, y con ella, los cimientos de nuestro matrimonio. Encontré refugio en un pequeño departamento lejos del vecindario que una vez llamé hogar, un lugar donde nadie conocía mi historia. Jessica siguió siendo mi fiel apoyo, ayudándome a navegar esta nueva fase de mi vida. Mis días estaban llenos de las simples rutinas de cuidar a mi hijo y reconstruir un mundo seguro, alejado de las sombras del pasado. El proceso de sanación fue lento y, a menudo, doloroso. Hubo días en los que el peso de todo lo que había sucedido parecía abrumador, pero la libertad para tomar decisiones sin miedo a la manipulación o al abuso era un motivador poderoso. Asistí a terapia, me uní a grupos de apoyo para madres solteras y, gradualmente, los fragmentos de mi antiguo ser comenzaron a reconstruirse en alguien más fuerte, más resiliente. La risa de mi hijo se convirtió en mi ancla, sus logros, en una serie de puntos de luz que me guiaban hacia adelante. A medida que él crecía, también crecía mi confianza en nuestro futuro. Ahora, yo avanzaba por mis propios términos. Los meses se convirtieron en un año, y una tarde, mientras ponía a mi hijo a dormir en nuestra acogedora sala llena de dibujos y juguetes, reflexioné sobre el viaje. El dolor del pasado seguía siendo una sombra, pero era una sombra eclipsada por la luz de nuevos comienzos. El apoyo de mis amigos y el amor incondicional de mi hijo habían tejido una red de seguridad lo suficientemente fuerte como para atraparme en los días en los que flaqueaba. Sentada con una taza de té, finalmente me sentí lista para compartir mi historia. Comencé un blog, un espacio para hablar sobre mis experiencias, para conectar con otros que pudieran estar enfrentando sus propias batallas contra la manipulación y el abuso. Cada publicación fue un paso más lejos de la víctima que fui y un paso más cerca de la defensora que estaba convirtiéndome. Al concluir la historia de resiliencia y coraje, quiero lanzar una pregunta provocadora para todos ustedes. ¿Creen que es posible liberarse completamente de las dinámicas familiares manipuladoras? ¿O las sombras de esas relaciones permanecen en nuestras vidas para siempre? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Manténganse sorprendidos.